Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a mostrar un tutorial donde te voy a mostrar cómo sacar lo que es tu acta de nacimiento original y bueno, la actualizada para que lo tengas más en cuenta. Esto directamente desde tu casa, desde tu teléfono, con tu impresora, no sé cómo lo quieras ver tú y en cuestión de minutos. Así que comencemos. Así que bueno, comenzando con lo que es este video vamos a ocupar de algunos ciertos datos, pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal. Es totalmente gratis, no te cuesta absolutamente nada y bueno, ahora sí comencemos. Vamos a ir directamente a lo que es Google o a tu buscador, a lo que tú quieras, desde tu computadora, desde tu teléfono, desde tu tablet, desde donde tú quieras y vamos a poner consulta acta de nacimiento o sacar acta de nacimiento o lo que tú quieras. En este caso la página es esta que tenemos aquí, que es www.gov.mx/acta de nacimiento. Y aquí podemos sacar lo que es nuestra acta de nacimiento, ¿vale? Pero si me acuerdo, la página supuestamente se actualizó, así que es esta, que es miregistrocivil.gov.mx, ¿vale? Aquí no solamente podremos sacar lo que es el acta de nacimiento, sino que también actas de matrimonio, actas de defunción, consultar la validez de tu acta de nacimiento, capturar registro de acta, corrección de registro de acta, aclaración de administración, sí, ¿qué es? Aclaración administrativa de acta, certificación de CURP, además de muchos otros trámites, ¿no? Pero bueno, lo que nos importa en esta cuestión es el acta de nacimiento en línea, así que vamos a darle en la primera opción donde dice ver detalles. Esto te digo, puedes ocupar directamente desde tu computadora, desde tu tablet, desde tu laptop, desde tu teléfono, es exactamente lo mismo. Vamos a pedir o vamos a ocupar unos cuantos documentos o unos cuantos requisitos. Esto es tener una cuenta en llave MX, ¿vale? Ya hice un video mostrándote cómo se hace una cuenta de llave de MX. No te toma más de 5 minutos, creo que 6 minutos. Es bastante sencillo y pues esta es la que vamos a ocupar, ¿no? También vamos a ocupar lo que son la CURP de la persona registrada o de la persona que queremos sacarle el acta de nacimiento. Y así también vamos a ocupar lo que es realizar el pago de la acta de nacimiento. Este pago puede hacerse directamente con una tarjeta de crédito o de débito, así como un pago en Oxxo o en alguna ventanilla de algún banco, aunque pues dependiendo de cada pago va a ser el tiempo de validación o el tiempo de respuesta que te den con tu acta de nacimiento, ¿vale? Si eliges pago en efectivo, pues vas a pagar en efectivo y una vez que se valide el pago, pues te van a entregar tu documento para que lo puedas descargar e imprimir las veces que tú quieras. Pero si lo haces con tu tarjeta de crédito o de débito, te lo entregan de manera inmediata, ¿vale? Bueno, una vez ya aclarado todo esto, vamos a darle en donde viene iniciar trámite. Nos va a pedir iniciar sesión con lo que es nuestra cuenta de llave.mx, así que bueno, le voy a dar aquí donde viene soy humano. Yo ya tengo mi cuenta creada, así que solamente pondré mis datos, los pongo y regreso. Y pues bueno, una vez ya iniciada sesión en lo que es mi cuenta de llave MX, me pide completar lo que son los datos de la persona a la que le quiero sacar la acta de nacimiento, que en este caso pone lo que son mis datos aquí, pero si yo quiero sacar la acta de nacimiento de otra persona, me da la opción aquí donde viene, requieres hacer el trámite para alguien más, así que le daría aquí donde viene solicitar acta para otra persona. En caso de ser la tuya, pues solamente seleccionas que sí quieres tus datos, o si es para otra persona, le das aquí abajo, ¿vale? Aquí nos pide lo que son los datos de la otra persona a la que le queremos sacar el acta de nacimiento. Te digo, puede ser nuestro hijo, nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro tío, lo que tú quieras. Nos pide lo que es el CURP o en su defecto lo que son los datos personales. En cuanto a lo que son los datos personales viene lo que es el nombre, el primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento de la persona, el estado de registro, que es el estado donde nació, el lugar de nacimiento y el sexo, ¿vale? Una vez ya rellenado lo que son los datos que queremos sacar, en la parte de abajo viene el aviso de privacidad, donde viene aquí donde dice estoy de acuerdo con el aviso de privacidad, seleccionas aquí donde viene que no soy un robot. Esperamos un poquito, vamos a rellenar los datos, en este caso pues voy a poner la CURP, a ver si me acuerdo. Ok, ya puse lo que es una CURP, le voy a dar aquí donde viene no soy un robot, le damos en siguiente, nos va a cargar los datos de la persona que pusimos, tanto la CURP como el nombre. O los datos de la CURP o los nombres que pusimos o los demás datos, ¿no? Para corroborar que se está tratando de la misma persona. Aquí podemos corroborar los datos, por ejemplo, que la CURP está bien conforme la que anotamos anteriormente, que el estado donde se registró pues sea el correcto, la fecha de registro, el número del libro, el municipio donde está registrado, el segundo nombre, primer nombre, sexo y demás, ¿no? Si ya corroboraste los datos y ves que son correctos de la persona a la que le quieres sacar el acta de nacimiento,
Pues vamos a darle en siguiente. En caso de que no sean correctos, regresas al menú anterior y checas que hayas escrito bien. Tal vez en el nombre te equivocaste o en alguna letra de la CURP te equivocaste y por lo tanto te cargó la CURP te cargó el acta de nacimiento de otra persona. En este caso ya corroboré que todo está bien, así que le daría donde viene confirmar y continuar, ¿vale? Le damos aquí y nos viene el método de pago. Aquí te digo, puedes seleccionar cualquier método de pago, una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, pago a través del formato del Estado de México, que te digo que se puede pagar en Oxxo, en farmacias del ahorro, en donde tú quieras, ¿no? En este caso, en específico, el acta de nacimiento en el lugar en donde yo resido está en 74 pesos. Te menciono esto porque dependiendo del estado donde tú residas, el precio cambia, puede subir o puede bajar dependiendo pues de dónde vivas, ¿no? En mi caso es 74 pesos. Y te digo, tenemos las dos opciones. Pago en línea con cargo a nuestra tarjeta de crédito o de débito, Visa o Mastercard. O el pago a través del formato de pago universal del estado. Cualquiera que tú quieras seleccionar. En este caso pues puede ser pago con tarjeta de crédito, nos pide algunos datos como lo es la CURP, nombre, y si ingresamos con nuestra cuenta de llave MX podemos darle aquí donde viene llenar con los datos de mi cuenta llave MX para que estos datos se llenen en automático. Ya nada más nos pediría lo que es el número de la tarjeta, el código de seguridad, el nombre del titular de la tarjeta, se nos haría el cobro y nos mandaría a una página para descargar lo que es el archivo de nuestra acta de nacimiento. En caso de que tú hayas elegido pagar a través del formato universal de pago, nos va a dar un número de folio. Ese número de folio, cuando tú hayas hecho tu pago y demás, puedes ir a la página que se llama www.gov.mx acta de nacimiento. No, diagonal acta de nacimiento, diagonal folio seguimiento, diagonal, y aquí pones el folio que te entregó. Una vez que ya hayas pagado y hayas realizado lo que es la confirmación de tu pago, le das aquí, pones tu número de folio, le das en no soy un robot, le das en buscar y ahora sí te va a dejar seleccionar lo que es descargar tu acta de nacimiento para que la puedas imprimir en cualquier ciber o en cualquier lugar, ¿no? Y ya, básicamente te digo, lo mejor es pagar con tarjeta de crédito ya que te entregan esto de manera inmediata, pero si no tienes pues puedes pagar en efectivo con el formato universal de pago, aunque se tarda un poquito más en validar lo que son los pagos, ¿no? Pero pues ya es un método bastante sencillo y casi sin salir de casa para pagar todo esto. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido. Y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Y bueno, como ejemplo nos daría un archivo como este que tenemos aquí en pantalla. Mismo archivo que podremos ir al ciber o al donde tú quieras imprimirlo. Y pues tendrá la misma validez que lo hayas sacado en el registro civil o no sé cómo se le conozca, en la presidencia, no sé dónde tú seas. Pero tiene la misma validez, ¿no? En este caso pues esta está en blanco, pero aquí vendrían tus datos. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Romero y recuerda que subo video cada semana.